Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué bien. decís, che? Por favor. Bueno, Qué tan linda esta universidad. está muy lindo este estudio. Sí, hermoso estudio, hermoso estudio. Graciana, quería que empezáramos a charlar un poquito sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es una ley fundamental, me parece, de los últimos años argentinos, es una ley fundamental de las últimas décadas argentinas. Empecemos por la dimensión más histórica del asunto, si te parece. Dale. Sus antecedentes, es una ley que el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional decide impulsar en un momento muy preciso de los años más recientes, pero que no carecía de un conjunto de antecedentes importantes, que venía siendo pensada por una gran cantidad de individuos y de grupos. Hay una coalición de lo más importante sobre la que sería interesante que nos contaras un poquito. ¿Por qué no nos contás un poco la historia? Y después me gustaría preguntarte algunas cosas un cachito más conceptuales sobre la ley, ¿no? Mira, lo primero que hay que decir es que toda ley de radiodifusión o de servicios de comunicación audiovisual va a tener un contexto de un grupo de gente pensándola. El punto es para qué la están pensando. En su momento, cuando la pensó la dictadura, era parte de una alianza que un sistema militar, un gobierno militar, que ya en las postrimerías, aunque aún no había llegado a Malvinas, estaba tejiendo las alianzas con el poder permanente civil, y por eso sacan la ley que sacan en 1980. También por eso Alfonsín, una de las primeras medidas que toma cuando regresa a la democracia es dejarla sin efecto, las medidas que llamaban a concurso, por ejemplo, en el marco de esta ley. Y dice que va a cambiar la ley por una ley que tenga que ver con la democracia. Y por algo no lo pudo hacer. No lo pudo hacer Alfonsín, no lo pudieron hacer los presidentes siguientes. Y recién, en un momento en que ya se daban varias circunstancias. Por un lado, el mucho tiempo transcurrido. Por otro lado, las enormes asimetrías que había generado la aplicación de la ley que habíamos heredado de la dictadura. Y por otro lado, si querés, una suerte de surgimiento de nuevas ciudadanías que yo un poco arbitrariamente también instalo después de la crisis del 2001, da lugar a que organismos de derechos humanos, gremios, incluso los medios que estaban al margen de la ley, las universidades también, formen la coalición por una radiodifusión democrática que va a elaborar los 21 puntos. ¿Por qué 21 puntos? Esto se va a hacer en el año 2004. Y van a ser 21 puntos, un punto por cada año que había regido la ley de la dictadura. Estos 21 puntos van a ser muy importantes porque van a ser 21 puntos para construir una radiodifusión democrática, una radiodifusión que, por ejemplo, permitiera el ingreso de los nuevos actores como las universidades, por ejemplo. Y van a tomar estado parlamentario, y hay una anécdota que no, sí, yo siempre la cuento. Quien presidía la Comisión de Libertad de Expresión era una diputada radical, Silvina Giudice, que se negó a votar los 21 puntos porque decía que no había tenido conocimiento, decía que extraño a alguien que preside la Comisión de Libertad de Expresión que se entere en el recinto que hay un grupo de instituciones que hace más de 3 años están trabajando en un proyecto de principio, siguiendo el modelo de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Estos 21 puntos van a ser muy importantes, van a tener su declaración de interés legislativa y va a empezar a haber una suerte de presión donde van a conjugarse varios factores. Por un lado va a haber un factor que es la renovación en el 2005 de las licencias de la mayoría de los medios de la Argentina, porque ¿qué es lo que había pasado? Empezaban a vencer y estábamos todavía muy cerca de la crisis. Entonces la actualización tecnológica venía demorada. Entonces se tomó un criterio que fue renovar. Esto va a generar una enorme discusión porque decir, bueno, todos los que están van a seguir estando al menos 10 años más. Y eso hizo que la presión de los que no estaban y que no podían estar porque la vieja ley se los prohibía, dijeron, bueno, empecemos a generar las condiciones para que estén. Y también se va a dar una cosa que tiene que ver con el proceso histórico que atraviesa el país. Después de superados los primeros años de la crisis, la estabilidad económica va a poner al kirchnerismo haciendo lo que vino a hacer efectivamente, que es confrontar con los sectores de interés. Y los sectores de interés tienen voceros, y esos voceros son los medios concentrados en Argentina. Entonces, cuando vos pones la distribución del ingreso, y para mí un hecho clave va a ser la distribución de la renta del suelo, entre ellos el famoso tema de la discusión con las patronales del campo por retenciones,
la falta de representatividad del debate que se estaba dando en la sociedad, reflejado en los medios, también va a generar una reacción importante desde un sector de la política, porque si bien en la sociedad había un debate sobre si estaba bien o no el tema de las retenciones, lo menos cierto es que este debate tenía un reflejo muy parcial en los medios. Y yo siempre digo, esa ley generó dos cosas. Por un lado, una enorme cantidad de kirchneristas, porque la verdad que la distribución de la renta del suelo en la Argentina es una de las discusiones más postergadas que hay. Y por otro lado, el debate sobre qué era lo que veíamos de la realidad cuando aprendíamos la televisión. Digo, este criterio que tenía mi abuela y que era cierto porque salió en televisión, se puso en crisis. También empiezan a aparecer la mirada sobre las categorías estigmatizantes que manejan los sectores de interés. Entonces, los que protestaban a favor de que se aplicaran las retenciones eran siempre vistos como sucios, malos y feos, venían del conurbano, mientras que los otros eran señores de traje que salían de trabajar e iban a protestar para que no hubiera retenciones. Un poco la suma de todos esos factores generó que el Ejecutivo dijera, bueno, este es el momento. Y tomara esas discusiones y esas ideas que venían de un tiempo antes. Esto fue para mí una cosa brillante que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que dice, no vamos a hacer una ley de laboratorio, vamos a tomar lo que la sociedad civil ya elaboró. Entonces va a tomar estos 21 puntos y le va a instruir a Gabriel Mariotto, a quien acababan de designar para conducir el entonces Confer, que haga un proyecto de ley que dé cuenta de los reclamos que estaban en esos 21 puntos. Ese proyecto de ley, su elaboración va a tener cerca de un año y se va a presentar al año siguiente en La Plata un anteproyecto. Y la presidenta también creo yo que es algo que para mí ha sido crucial para que la ley pueda existir. Dice, esta tampoco puede ser la ley de un gobierno. Entonces ordena que se generen foros a lo largo y ancho del país. Y la ley se discute con todos los sectores, en todos los lugares del país. Digo, estuvimos en Salta y estuvimos en Tierra del Fuego discutiendo y está la representación, por ejemplo, lo que está legislado en esa ley sobre pueblos originarios no lo pensó un técnico, fueron los pueblos originarios que hicieron los aportes. Lo que está pensado en radios cooperativas, lo mismo. Entonces es una ley que refleja las necesidades, las expectativas, los derechos que también necesitaban ser reconocidos, los distintos sectores que articulan la comunicación. Los únicos que no fueron a esas audiencias fueron los grandes grupos concentrados. Que aparte hay una anécdota que es brillante, dicen, en los famosos Wikileaks hay una reunión en la embajada donde van los grandes gerentes de medios de la Argentina y le preguntan qué pasa de esto del proyecto. Hay que recordar que el entonces embajador norteamericano había acompañado la presentación que hizo el Ejecutivo del proyecto y el CEO del Grupo Clarín, no el CEO, el gerente general, Rendo, dice, ahí está Mariotto discutiéndolo en Tierra del Fuego, como si el debate popular significara que lo que les venía funcionando muy bien era no discutir la ley, fuese a funcionar, porque hubo otros proyectos de ley, pero nunca lograban tomar estado parlamentario. Ahora, eso tiene que ver con lo que yo te quería preguntar, que me parece que es una de las cosas interesantes de la ley para discutir, incluso para discutir en el marco de una consideración más general que te quería pedir sobre lo que podríamos llamar un proceso de democratización en la Argentina, entendido como un proceso de ampliación y profundización de libertades y de derechos. Me parece que no me parece, se ha dicho mucho y se ha escrito mucho y se ha pensado mucho sobre la circunstancia de que lo que la ley introduce es un nuevo modo de pensar la comunicación, entendida como un derecho humano universal, y eso me parece que nos vuelve a todos, en tanto ciudadanos, en tanto hombres y mujeres que vivimos en este país, sujetos interesados en la ley, ¿no? Sujetos titulares. Y mira, nosotros pasamos del modelo ultraliberal de libertad de expresión al modelo que toma en cuenta las doctrinas de derechos humanos que habla del derecho a la comunicación. Es lo que Owen Fitch llama la ironía de la libertad de expresión. Vos pensás, la libertad de expresión tal como la aprendimos en el colegio, es el derecho individual de que el Estado no te moleste por lo que vos pensás, por lo que vos decís, por lo que vos publicás y que te permite además buscar información. El derecho a la comunicación es mucho más amplio que eso, porque implica que ya el Estado no tiene que mantenerse quieto, tiene que hacer cosas para que vos puedas buscar y además puedas decir, pasa a tener un rol protectorio
y además proactivo en ese derecho, y por eso se habla de un derecho a la comunicación, que incluye el derecho, y que también incluye el derecho no solo a buscar, difundir, sino además a formar parte del debate público. O sea, la libertad de expresión en el sentido liberal, uno siempre diría, es el señor que se para en el banquito e insulta a la reina, pero no incide en la agenda pública ese señor. Ahora, cuando vos hablas de derecho a la comunicación, también estás hablando de sos titular de un derecho de formar parte de la agenda pública. Entonces, cuando se discuten temas como renta agraria, sistemas de salud, sistemas de educación, sistemas de jubilación, recursos esenciales, vos formás parte como sujeto activo de comunicar lo que pensás y formar parte de esa agenda. Y esto es importante. Mira, a mí me gusta mucho una vieja definición que hizo la Corte Interamericana allá en el año 85, que dice que no solo es el derecho a recibir, sino además el derecho que tiene toda la sociedad a conocer lo que está pensando la propia sociedad. Y si bien sé que no es materia de lo que me has preguntado, a mí me parece que hay que señalar algo. Los sistemas de democratización de la palabra que se dan en la Argentina y se dan en otros lugares de la región que comparten caracteres comunes históricos, tienen una característica. Después de años de gobiernos neoliberales o de corte totalitario, también hay una necesidad de construir qué es la identidad popular. Y la única manera de construir la identidad popular es decir yo soy y decir el otro es lo que dice Lacan sobre la tragedia del hombre, que solo existe una vez que es nombrado. Y la verdad que es cierto, el concepto del otro y el concepto de yo mismo necesita el uso de la palabra. Entonces vos construís no solo tu identidad en términos individuales, sino en términos colectivos como patria. Pero es que a mí me parece que algo de lo interesante que está pasando en estos años argentinos, tanto en materia de ampliación de libertades y de modificación de la idea misma de libertad, Claro. como en términos de ampliación de la idea de derechos, es que empieza a aparecer como sujeto de la libertad y como sujeto de derechos un sujeto colectivo que es el pueblo, ¿no? Mira, absolutamente de acuerdo. Y, viste, vos decís, Oesterheld tenía razón, porque el héroe, el Superman del liberalismo, el héroe individual, casi clandestino, pasa a ser reemplazado por el único héroe posible en estos tipos, que es el héroe colectivo. A mí, ¿sabes qué? Y eso es absolutamente, perdón que te Sí, interrumpa. no, eso te interrumpo. Y tiene que ver también con un criterio, y es que los derechos dejan de ser un patrimonio individual. Hay un viejo criterio de la Corte que dice que es propiedad todo lo que no es vida y libertad. Y de pronto nos enteramos que los derechos son mucho más que eso. Entonces, que hay límites que no son la vida y la libertad solamente. Y me parece pero que es la única manera de defender esos derechos y además la única manera de ejercerlos es en forma colectiva. Vos mencionabas antes el Estado y el cambio del papel del Estado. Totalmente. Que a mí me parece interesante cuando uno piensa en la cuestión de los derechos humanos, porque ese calificativo de humanos, cuando lo aplicamos a la palabra derechos, designa cierto grupo de derechos a los que nombrándolos como humanos uno les sube el precio, les da una dignidad especial, les da una jerarquía especial. Sí, ¿no? pero aparte de formación de abogada, ¿no? Pues es que en el viejo concepto de derecho era aquello que te reconocía el Estado. Sí. El concepto de derecho humano no necesita que te lo reconozca el Estado. Vos lo tenés solo por el solo hecho de ya ser persona o de ser colectivo, ya tenés esos derechos. El Estado no necesita reconocértelos. Pero sí tiene la obligación de garantizártelos. Exactamente, y esa es la diferencia. Digo, en los viejos estados liberales, hubo estados liberales que reconocían libertad para algunos y no para otros. Hoy nadie discutiría que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad. Claro. E inclusive el concepto, por ejemplo, de que no haya crímenes de odio o persecuciones a minorías, tiene que ver con eso, que el Estado ya no es que puede reconocer o no reconocer. Hay una entidad que son sujetos titulares, estos sujetos pueden ser individuales o colectivos, pero frente a los cuales el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el pleno ejercicio que derivan de su naturaleza humana. Y por eso son derechos humanos. Mira, yo me acuerdo una vieja discusión en materia de libertad de expresión que tuvo que ver con derechos réplica, donde planteaban que el Pacto de San José de Costa Rica, como no estaba reglamentado como ley, no era operativo. Y la vieja Corte dijo algo para mí sigue siendo absolutamente real en esto. En materia de derechos humanos vos no necesitas leyes que te digan si los tenés o no los tenés. Como mucho necesitas leyes que te expliquen cómo podés ejercerlos. Ajá. Pero cuando vos vas frente al reclamo judicial
a pedir que un derecho te sea garantizado, el deber de la justicia es garantizártelo, Claro. no buscar una ley. De la misma manera que si vos tenés un derecho y la ley te lo restringe arbitrariamente, este derecho ha sido vulnerado. A mí me parece interesante, Graciana, como parte de la reflexión sobre este proceso que vive la Argentina desde hace unos cuantos años, al que aquí estoy llamando de democratización. De ampliación, a mí me gusta mucho el que nos criterio de entendemos. ampliación porque siento que es, a ver, no solo tenemos más derechos de los que teníamos antes, sino que estos derechos tienen más contenido. A ver, digo, tu libertad Sí. es más abierta. Antes vos tenías libertad, ahora no tenías libertad, por ejemplo, para decidir qué orientación sexual te podías legalizar frente al Estado. Hoy al Estado no le importa, entonces tu libertad respecto a tu proyecto de vida, Sí. antes nadie te iba a llevar preso por ser homosexual. Ujú. Hoy no solo no te llevan preso, hoy si vos querés compartir tu propiedad, tener una sociedad conyugal, a nadie importa con quién te acostás. Y entonces no solo tenés más derechos, sino que los que ya tenías han tomado una dimensión y un volumen que también tiene que ver con un Estado que asume que hay una esfera de humanidad. A eso iba, pero al que además no le exigimos hoy solamente que se abstenga de violar los derechos, No. sino que le reclamamos que los garantice por la vía de la promoción, por la vía de una actividad. Estado, a ver, ¿no? un Estado hoy sería... El neoliberalismo quería estados ausentes porque... Pero el liberalismo político de los años 80, cuando salíamos de la dictadura, básicamente lo que le pedíamos al Estado también era no te metas con mi privacidad, no te metas con mi casa, no te metas con mi Sí, pero correspondencia. vos estabas considerando ahí también, yo creo que había un tema de conformación social, donde era tu casa y a lo mejor no tenías espacio para ver los que no tenían casa. Ujú. Yo pues siempre pongo como ejemplo lo que cuenta la historia popular de la ciudad de Buenos Aires respecto a cómo en vísperas del Mundial erradicaron las villas. O sea, pero no es que una noche fueron camiones del ejército, levantaron las villas y los radicaron en lugares como Rosario o lugares del propio conurbano. Así, sí, me parece que la noción de que no solo sos vos, ya no es la salvación individual. Me parece que eso también es fruto de pensar lo que había pasado en la dictadura. Graciana, en relación con esa garantía o ese propósito de la ley de garantizar el derecho a la comunicación en el doble sentido, digamos, del derecho a comunicar lo que a cada uno le venga en gana, sin tener que temer ninguna forma de censura, no solamente la más convencional, que es la censura política del Estado, digamos, pero al mismo tiempo como el derecho a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. El Estado tiene un papel de resguardo de esa libertad o de ese derecho fundamental, pero al mismo tiempo aparece una cuestión que yo creo que es fundamental en la ley, que es la cuestión de que las principales amenazas para esa libertad vienen de otro lado, que no es donde tradicionalmente el liberalismo puso siempre las amenazas a la libertad, que es en el Estado, un Estado que siempre aparece como amenazante, como asfixiante, como horrible, ¿no? Sino en el sistema oligopólico o eventualmente monopólico de propiedad de los medios que hacen que, aun si yo tengo la más absoluta libertad para decir lo que se me ocurra, a veces mi voz no pueda ser escuchada de tan fuerte que grita otro más grandote al lado, o incluso que yo no pueda recibir información diversa, variada, plural y buena, porque toda la información que recibo proviene de una misma usina. Exactamente, mira, ahí hay dos cosas que son importantes. El liberalismo siempre va a cuestionar al Estado y nunca va a cuestionar al capital. Se basa en el capital, de hecho, todas nuestras democracias liberales son democracias liberales de corte capitalista. Y en esto hay que tener en cuenta un detalle que no es menor. El capital no solo es el capital de los medios de producción, tal como lo conocemos, la tierra, la maquinaria industrial, sino también es el capital simbólico, que es la palabra, entre otros, creo que el capital simbólico por excelencia es la palabra. Y también hay superestructuras que sostienen una manera desigual de distribución de estos medios de producción. Marx no llegó a conocer los medios masivos de comunicación, pero no me cabe duda que de haberlos conocido los hubiese puesto en el mismo lugar que superestructural y de legitimación de un sistema de distribución que estaba la religión o las leyes. Dicho esto, lo que es importante señalar es que la propiedad de los medios de comunicación implica la posibilidad de visibilizar determinadas cosas, invisibilizar otras,
pero además dar una perspectiva sesgada. Por eso, por ejemplo, los relatores de libertad de expresión han dicho que es tan reprochable un monopolio público como un monopolio privado que pretenda forjar la opinión pública de un solo punto de vista. Lo que te diría en materia crucial de monopolios y medios de comunicación, también hay una presión que se ejerce sobre quienes toman las decisiones. Es decir, las posiciones dominantes. Es decir, si muchos medios tienen la misma posición sobre un representante político, probablemente tenga poco margen de acción ese representante político, pero en un momento, allá por los años 50, se dio un proceso enorme que fue el de la más mediatización de la política. La política antiguamente, como era una política de élite, porque el liberalismo tiene democracias de élite, va a cambiar por democracias populares. Entonces, ¿cómo se va a ayornar? Y bueno, lo que antes uno hacía recorriendo barrios y conociendo a la gente del barrio, de pronto vas a descubrir que en una mañana lograste hablar con 200 personas y que a lo mejor en una hora de televisión lograste hablar transmitir tu idea a 1 millón. Eso va a generar que los medios de comunicación tomen una dimensión en la toma de decisiones políticas trascendente. Y mientras más concentrados están los medios, más trascendentes se vuelven. Pero hay un tema que no es menor, y es que cuando se da la concentración de la propiedad, hay muchas voces parciales que desaparecen, porque para aquella concentración es que alguien se apropia de las voces que le corresponden al conjunto. Si para que vos tengas propiedades monopólicas o oligopólicas de medios, significa que hay expresiones parciales o particulares de un determinado espíritu cultural, no es la palabra más feliz, pero o de una determinada perspectiva de la sociedad, que desaparece subsumida por el volumen de un medio oligopólico. Y en este sentido, me parece importante, la ley hace un enorme esfuerzo, porque la Argentina tiene una de las situaciones de oligopolios de medios de comunicación más dramáticas de la región. Para ser claro, no solo tiene pocos dueños de medios, sino que además tiene lo que se llama una acumulación, ¿cuál es la palabra? No es estructural la palabra, es de muchos factores, es decir, no es que un señor es dueño de toda la televisión, unos pocos señores son dueños de las televisiones, las radios, los diarios, los que producen contenidos, conglomeral. La palabra tiene oligopolios comunicacionales conglomerales, es decir, que tienen distintos medios de comunicación, pero que mantienen una misma línea editorial y que más se articula. Entonces, las radios tienen los diarios de los cuales forman la agenda que después ves en la televisión y que terminas discutiendo en el programa de cable. Esto genera una enorme restricción a la libertad de expresión y la ley ha hecho un intento bastante racional, a mi criterio, por tratar de morigerarlo. Si vos me preguntás qué pasa ahora, y la verdad es que está claro que el poder permanente en la Argentina, del cual los medios de comunicación forman parte, también tienen aliados estratégicos dentro de la estructura estatal. En este caso ha sido el Poder Judicial. Y eso siempre a mí me hace acordar a una vieja frase de Scalabrini que dice que cuando se legisla siempre hay que legislar a favor del más débil, porque el más fuerte ya tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Nosotros lo estamos viendo ahora, tenemos una ley que legisla a favor de sectores postergados, que permite el uso de la palabra a enormes cantidades, y vemos que el más fuerte tiene una ley que está dada por años de relaciones endogámicas con un sector del Estado que es el Poder Judicial, que aparte es el menos democrático de los poderes. Digo, el único es muy extraño porque sigue funcionando como si tuviéramos que tener un Poder Judicial dispuesto a afrontar a un monarca caprichoso que quiere atravesarlo y no un gobierno popular elegido democráticamente. Esperemos que esto cambie en el futuro, pero cuando vos ves lo que ha pasado con esta ley, te das cuenta que ese es el poder permanente. Y el poder permanente tiene esa suerte de pilones sobre los que se asienta. Los discursos legitimadores, por eso necesita la vinculación directa con los medios de comunicación, el capital económico, por eso de la manito vas a encontrar el sector financiero, y si querés, una suerte de guardia pretoriana dentro del Estado que también sea bastante poco proactiva a perder privilegios. Y te vas al único sector privilegiado,
en el cual la democracia es más un discurso que una realidad efectiva. Y eso es el Poder Judicial. Graciana, muchas gracias. Muy grande. Bueno. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Avante. Hola Graciana, ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, otra vez por acá. Bueno, un lujo poder hablar con vos. Quería arrancar pensando en la relación entre medios y política en América del Sur y en esta cuestión de los cambios mediáticos que hubo en la última década y media. Quería empezar pensando en cómo el caso argentino no actúa aislado de un contexto regional y cómo los progresismos que llegan al gobierno en América del Sur problematizan desde un primer momento el lugar político de los medios de comunicación, diciendo, ojo que los medios no son solo escenas, sino que también son actores políticos y no solo hay que recibirlos como escenarios, sino también plantearlos como objeto de discusión. Para entender tu pregunta, para contestar o empezar a intentar contestar la pregunta, lo primero que hay que entender es que los medios masivos de comunicación, y voy a hacer eje en la televisión, tuvieron un momento una disputa entre dos modelos, el modelo estatal típico de los medios europeos, de ahí la tradición de la BCC o la televisión francesa, y por otro lado el modelo norteamericano, por decirlo así, en el cual el Estado más bien administraba el recurso, pero la actividad era llevada adelante por sectores privados que además buscaban con esta actividad básicamente una actividad con fin de lucro. Esto va a implicar, este modelo norteamericano es el que se va a expandir en Centroamérica y en Latinoamérica, y que va a generar una serie de consecuencias. La primera de ellos es que los actores privados van a usar estos medios de comunicación también como una suerte de defensa de otras actividades también vinculadas a la obtención de fines de lucro. Pienso en Ecuador, por ejemplo, la vinculación directa que existía entre los bancos y los medios de comunicación. Pienso en la Argentina, como los medios de comunicación han tenido alianzas estratégicas, por ejemplo, con el sector agropecuario, ni hablar de lo que pasaba en Uruguay, y ya, si querés, para mí un país que fue siempre un poco eh, la quintesencia de esto, que es el caso de Paraguay, donde directamente no había televisión pública. O sea, una de las primeras medidas que en su momento plantea Lugo es hacer una televisión pública porque no existía. Es- Esto va a generar, es decir, que los medios de comunicación estén en manos de personas o sociedades que buscan fines de lucro, va a generar además una suerte de relación un poco perversa entre los gobiernos y los dueños de los medios, porque los dueños de los medios van a hacer una suerte de tráfico de información o de inmunidad mediática a cambio de pingües beneficios, ya sea en su negocio de comunicación o bien en los negocios colaterales. Y esto lo vas a ver en las legislaciones. Vos tenés legislaciones, y en la historia de las legislaciones de regulación, tenés desde países que casi no tenían regulación hasta legislaciones que la verdad eran verdaderamente poco democráticas. Yo creo que el caso de la Argentina era un caso muy claro de alianza estratégica que se asienta en una legislación que en su letra y en su espíritu viola los principios de la democracia. Este, ¿Qué va a pasar con el tiempo? Bueno, la región entera va a empezar para mí, lo que es un proceso de liberación.
Y se va a liberar primero de los sometimientos supraestatales, digo, desde el consenso de Washington hasta las intervenciones armadas de países en pos de pacificar, pero que habían tomado enorme cantidad de territorio en la región. Se va a liberar indudablemente de ciertas presiones relativas al capital. Son gobiernos en general que van a tratar de recuperar su autonomía económica. Tal vez el caso más alejado de esto sea Ecuador, que no ha logrado dar el debate sobre si mantener o no la dolarización. Y también se va a dar un debate no menor en materia de, sacados los factores más externos, ¿qué pasa puertas adentro? Y puertas adentro pasa lo que muestran los medios que pasa. Por eso también muchos de estos gobiernos van a llegar a, a conquistar el poder, a hacerse del gobierno, con mucha oposición mediática. Van a ser gobiernos que nosotros llamamos progresistas, ellos los llaman populistas, y los llaman populistas básicamente porque la base fáctica de su poder está dado en una enorme tarea de masas que no requieren necesariamente los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, si hay algo que no le van a perdonar a ningún gobierno, es que no los necesite. Sin perjuicio de que algunos, digo, estoy haciendo generalizaciones, va a haber algunos que van a llegar al poder con una excelente performance mediática y luego van a entrar en conflicto. Ahora, cuando estos gobiernos populares, yo quiero ser clara, yo creo que en la región tenemos gobiernos que se parecen a sus pueblos y que son sus pueblos. Y un ejemplo paradigmático es Evo, pero pienso en Chávez, pienso en Maduro hoy, pienso en el Pepe, incluso en la alternancia que se da en Uruguay, ni hablar de lo que es la Argentina. Soy hijo de una generación diezmada, como decía Néstor, apenas asumió. Pero lo que va a pasar es que estos gobiernos que van a llegar a estos movimientos políticos que van a llegar al gobierno y a manejar la estructura estatal, rápidamente van a conflictuar con quienes hasta ese entonces habían sido los supremos administradores de los bienes simbólicos. Hay una cosa que quizás tienen todos en común, fue haber señalado a los grandes grupos mediáticos privados de cada uno de sus países, a los grandes grupos mediáticos nacionales privados, como su principal oposición. Eso fue algo que, si uno incluso en el comienzo de Tabaré Vázquez, uno podría verlo en una parte del kirchnerismo, podría verlo en Evo Morales, podría verlo en Chávez, podría verlo en Correa, ni hablar, en Dilma o en Lula. Todos coincidieron en decir, bueno, mi principal oposición no hay que mirar al otro partido político, que en principio, al partido político contrincante más votado, que en principio también uno podría decir que esta fue una etapa de América del Sur marcada por oposiciones no demasiado masivas en términos de votos, no demasiado articuladas en términos partidarios, con la excepción de Uruguay quizás y en algún caso de Brasil. Y un poquito en Perú, que donde llegó a haber una mayor polarización. Totalmente, y ahí, pese a ese diagnóstico, sin embargo, una tramitación de esos problemas entre medios y política en general a escala nacional. Eso seguramente también tiene que ver con la posibilidad de la regulación. Hasta hoy la regulación o las leyes las aplican los estados nacionales. Me interesaría saber cómo ves eso, por qué pensás que se dio ese vínculo de esa manera. Creo que lo primero que hay que marcar ahí es que estos gobiernos nuevos no llegan a consolidar los derechos de las élites, llegan a quebrar esos privilegios y a redistribuir capital material y capital simbólico. Y por eso las oposiciones son oposiciones poco representativas, porque son finalmente representaciones de élites, son oposiciones que son representaciones de élites. Y cuando los gobiernos se encuentran frente al desafío de cómo redistribuir los bienes en una sociedad, el debate se vuelve muy cuesta arriba cuando vos tenés que quienes comunican, y aparte además lo hacen desde una suerte de asepsia informativa, comunican de manera tergiversada, invisibilizan determinados debates, ponen el eje en otros temas relativos a los debates que se están dando. La verdad es que es bastante lógico que rápidamente entre en conflicto, porque yo voy de vuelta.
pienso en el ejemplo argentino. Cuando vos ponés digo, si hay un tema que en la Argentina ha merecido debate es la renta del suelo. Ahora, cuando vos tratás de legislar sobre la renta del suelo, los medios masivos de comunicación lo que hacen es poner como si fuera una suerte de expropiación la redistribución de la renta de un patrimonio común. Porque el suelo, más allá del terreno que vos tengas, no deja de ser el suelo de una nación que es patrimonio común de todos los argentinos. Entonces, esto va a pasar, ni hablar en otros países, pienso en Evo con la renta por los recursos energéticos. Vos pensás que era un país pobrísimo que exportaba gran parte de sus, de sus regalías, quedaban fuera del país. Inclusive pienso países como Venezuela que ni siquiera tenían antecedentes de golpes de Estado, porque el gobierno totalitario de las élites no los había hecho ni siquiera necesarios. Yo siempre creo que hay lugares donde los procesos populares han sido más dramáticamente vividos. Y contestando tu pregunta, creo que era inevitable el conflicto, porque cuando vos vas a redistribuir bienes, también estás peleando el espacio de la significación. ¿Qué es esa pelea? Estás peleando la definición de democracia, estás peleando la definición de derecho, estás peleando la definición de riqueza. Y había quienes se habían apropiado de la capacidad de poner significaciones a eso. Es decir, qué es justo o qué es injusto, mirá, en el medioevo lo hacía la iglesia. Un señor los domingos se paraba entre un púlpito y decía qué estaba bien y qué estaba mal. Bueno, en los tiempos modernos las iglesias han pasado un poco de moda, pero es un señor frente a un micrófono que te dice qué está bien y qué está mal. Si querés, para mí el ejemplo paradigmático de un periodismo que está muerto y no se ha enterado es un periodista argentino, Nelson Castro, que le habla a la presidenta y le aconseja sobre lo que tiene que hacer. Y a mí me dan ganas a veces de preguntarle, a ver, vos lo único que hiciste fue pararte frente a la cámara, más allá de tu trayectoria, y le estás tratando de decir qué hacer a una persona que está ejerciendo el poder que le dio el 54% del pueblo argentino. ¿En serio te sentís con autoridad moral? Y no es por tolerar, digo, yo no creo en esta cuestión del totalitarismo del número democrático, pero sí creo que hay una voluntad popular que hay que ser respetada. Por eso también es preocupante, además, cuando hay sectores que se plantean como los equilibrados, los anticíclicos, ¿viste? Dicen, nosotros somos los contramayoritarios. Si hay una mayoría y nuestra obligación es ser la reserva moral de la patria. Qué sé yo, hay algunos opositores en la Argentina que dan cuenta de eso cabal, pero me parece que era un conflicto inevitable. Y la verdad es que estos gobiernos, como aparte tienen un origen popular, pero tienen además una raíz democrática, han tratado de darle solución a este conflicto, a esta diáspora entre eh, lo dicho y lo que se intenta hacer como proyecto de país, de la manera más democrática posible, que es dictando regulaciones. Regulaciones que, si querés, de alguna manera redistribuyan el juego y permitan un juego más limpio de cómo se articulan los medios de comunicación en cuanto a actores políticos. Lo primero que ha implicado esto es quitar a los medios de comunicación del lugar aséptico. Sí, hola, bienvenido al mundo de que sos un actor político, no sos un mero mediador. Lo segundo es, bueno, como actor político vas a tener determinadas responsabilidades, también vas a tener determinados derechos, pero porque eso es lo que plantea la democracia. Y esto se ha visto en marcos regulatorios, algunos más efectivos que otros, algunos eh, más fácilmente aceptados, otros menos fácilmente aceptados, algunos más radicales, otros más morigerados, pero en general estos países lo que han intentado es construir en los últimos 10 años marcos regulatorios que regulen el acceso a la información, y en general estos marcos regulatorios lo que han intentado es mayor competencia, es decir, que no haya un dueño único de la agenda pública en cuanto a agenda publicada. Han intentado redistribuir las plataformas para que la información sea accesible, ya sea poniendo limitaciones al control o tratando de dividir un poco cómo se articula lo que llamaríamos el mercado de los medios de comunicación. Y por último, creo que otra cosa importante
que han tenido estos gobiernos es que le han discutido a los medios de comunicación el monopolio de la verdad. Y hemos pasado del supuesto monopolio de la verdad a tener el concepto de que en una sociedad pueden existir puntos de vista. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos presidentes y presidentas que le han dicho, eso que usted está publicando es mentira. Mira, hay una vieja anécdota que hablaba sobre la contundencia de la opinión pública y la opinión publicada. En los 90, en la Argentina, había un ministro bastante con fama de muy corrupto, que es entrevistado por un periodista, que le dice, ¿sabe, señor ministro? La gente dice que usted es corrupto. Y el ministro, que era un pícaro además, siguió siéndolo, le contesta, mire, ¿sabe que la gente dice que usted es puto? En ambos casos, digo, las dos, esto de la gente dice, si la gente decía, nadie sabía quién era la gente, pero había alguien que se arrogaba la representación de la gente y ser la voz cantante de esa gente. Claro. Es decir, la opinión pública era la opinión publicada. Había un diario o un canal de televisión que decía, lo que yo digo es lo que dice la gente. Claro. Sí, ahí quizás, perdón, ¿no? Pero ahí quizás también algo que pasaba es que los 90, y sobre todo la década o el periodo neoliberal más crudo, ¿no? En la región también significó una crisis de representación muy grande de la política vista como clase, al mismo tiempo una consagración de cierto tipo de periodismo, sobre todo en la Argentina, que era un periodismo pensado como fiscal de la política, de alguna manera, esto que decías de alguna idea, de algún ejemplo cotidiano hoy incluso del periodista preguntándole al gobernante qué opina de lo que dice la gente, en un momento, y de alguna manera invirtiendo roles, ¿no? Pensándose al periodista claro, como el representante de la gente ante el representante legítimamente electo, y como esto, de alguna manera, es algo que ponen en tensión estos gobiernos que llegan, y también, digo, además de esta crisis de representación, se dio en un momento en el que el Estado se corre de varias cuestiones de organización de la vida social a partir de las privatizaciones, de las desregulaciones, y la concentración mediática aumenta de manera dramática en una región con medios de por sí ya concentrados. Mirá, no solo es muy cierto lo que decís, sino además yo creo que el proceso de desguace del Estado fue un proceso deliberado. Y creo que el planteo de que la verdadera representación es la representación no política. ¿Viste este argumento? Vos te tomás un taxi y el taxista te dice, no, porque yo no soy político. Y mirá, todos somos seres políticos. De un buen tiempo a esta parte, todos los que tomamos decisiones somos seres políticos. Esta demonización de la política tenía un discurso, aparte porque además se había consolidado una situación de distribución de recursos que no tenía por qué cambiar porque era muy provechosa para ese pequeño sector o esa minoría que obtenía beneficios de ella. Entonces, como esto no tenía que cambiar, los representantes del pueblo, que eran los gobernantes además, no podían, tenían que ser administradores, como quien pone de administrador de alguien de algo que no es propio. Digo, y esto no quiere decir que los gobiernos tengan que actuar con los recursos públicos como si fueran propios, pero nunca pueden estar alienados de ellos, en no sentir que sus decisiones afectan de alguna manera a esto. Cuando las políticas empiezan a ganarle a los balances, los abogados siempre decimos que malos son los derechos que se defienden con balances de contadores. Bueno, cuando las políticas le empiezan a ganar a los balances, los contadores de la política empiezan a tratar de señalarte como mal administrador. El mal administrador en política es el corrupto. Y esto me parece que los medios son, aparte, quienes institucionalizan este discurso. Y lo institucionalizan de dos maneras. Primero, con la cuestión de denuncia. Todo esto, en la Argentina pasa un hecho insólito. O sea, hay programas de televisión que pasan una denuncia y la política va al día siguiente a presentar la denuncia a tribunales. O sea, el rol de fiscal ha sido quitado de la política y casi de los jueces para quedar en manos de los medios que siguen señalando. Para cerrar esta idea, lo que sí me parece importante es que los medios de comunicación en la región lo que han intentado son dos cosas. Primero, combatir estos gobiernos. Segundo, tratar de ahogarlos generando una opinión publicada sobre el resultado de sus políticas que les quitara legitimación. Y en los últimos tiempos yo veo con preocupación
un claro movimiento encabezado por los medios de comunicación, que aún son muy concentrados en la región, de destituir los gobiernos. Bueno, sí, quizás ahí algo que aparece en la problematización de los medios de comunicación como actores políticos es algo que han demostrado estos gobiernos, es que algo impensado quizás 10 años antes, que es que se puede gobernar con los medios de comunicación privados en contra. Eso no quiere decir que no sea costoso, que no implique batallas cotidianas, etc. Al mismo tiempo hay algo que quizás apareció y que me parece que es interesante, es cómo las nuevas regulaciones aparecieron en general luego de puntos de ruptura muy claros, como pese a que los gobiernos intentaron de distintas maneras negociar las escenas mediáticas, negociar me refiero a que si un presidente da un discurso, que después cuando lo pasen por ese canal, lo pasen de manera que sea más o menos respetada su palabra y su imagen, como en algún momento los gobiernos lo intentaron y más allá de eso llegaron hasta un punto de ruptura, que en ese caso me parece el punto de ruptura fue el golpe de Estado en el 2002 en Venezuela, la crisis del campo en la Argentina del 2008, todos los problemas relacionados con la constitución, la nueva constitución boliviana, el intento de golpe de Estado contra Correa. Sí, y el caso brasilero con la complejidad de que no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto quizás nunca se planteó de la manera en que sí se logró plantear en los otros países y que eso en definitiva también tiene que ver quizás con la fuerza relativa de dos actores centrales, ¿no? De los actores que son los gobiernos progresistas que están en el Estado y que al mismo tiempo han fortalecido esos estados que venían de épocas de haberse corrido de la organización de la vida social y retoman cierta centralidad, que por supuesto sigue siendo quizás a parámetros anteriores medio débil, y cómo también eso permite, a partir de las relaciones de fuerza con los grandes grupos mediáticos privados, intentar plantear otro tipo de condiciones de juego, otro tipo de condiciones legales en este caso. Mira, hay cuestiones, mientras te escuchabas me acordaba un viejo tema de Molotov, que dice de lo que nosotros plantamos, ustedes son consumidores. El tema del narcotráfico, ¿no? Plantean como un problema de agenda la producción de narcóticos en el país cuando los países con alto consumo de narcóticos no son los nuestros. En todo caso, el problema de los nuestros es la producción. A mí me parece que acá hay un hecho que no es menor y es que estos gobiernos se plantean en el mundo desde un lugar distinto. Si dejamos de ser los productores de materias primas, damos las peleas por la industrialización, por la redistribución de los recursos, que incluye recursos estratégicos como pueden ser energía hoy y agua en el futuro. Y esto afecta no solo los pequeños privilegios de las minorías locales, sino además afecta a un mundo en el cual la división entre pobres y ricos, entre países centrales y periféricos, les resultaba por demás redituable, sobre todo los países centrales. Y también en un mundo que dejó de ser, y esto me parece importante señalártelo, el mundo ha dejado de ser bipolar, hay un mundo multipolar. Y está claro, te puede gustar más o menos, pero esa es la verdad. Y en ese mundo multipolar hay una enorme potencia, que es la potencia que desarrollaba el capital, que de la caída de Lehman Brothers a esta parte está dando una lucha por su supervivencia. Y cuando vos luchás por la supervivencia, o matás o morís. Y eso está pasando, digo, pasa en Ucrania, pasa en los lugares de la Franja de Gaza, donde lo que se está redistribuyendo son las fuerzas del mundo. Esas fuerzas del mundo actúan mucho más mancomunadamente de lo que actuaban las naciones. Es decir, el capital no tiene nacionalidad, tiene efectores de esos intereses. Entonces, defienden más o menos los mismos criterios, casi en una suerte de sintonía automática. Un financista, la JP londinense, que un financista japonés. No necesitan ponerse de acuerdo. Los países de la región han empezado a construir los acuerdos que les permita hacer fuerza frente a estos poderes que son transnacionales. Y en ese sentido, los medios de comunicación siempre han estado asociados al capital. Entonces, en parte a veces articulan estrategias. Yo pienso en esto de que un diario de Brasil publica algo que después reproduce un diario de la Argentina, que después... pero también juegan mancomunadamente porque juegan de memoria. Nosotros en algún punto estamos aprendiendo a generar los nuevos consensos que nos permitan hacer fuerza. Esa agenda, ¿cómo debería ser? Esa agenda de gobiernos y que tenga que ver también con el lugar de los medios, que aparte, digo, hay algo que uno debería marcar, que es que ese debate se está dando en América del Sur y en muy pocos lugares más del mundo. Yo creo que se está dando en más lugares del mundo, creo que está muy invisibilizado,
Porque cuando vos ves la situación de Podemos en España, no es Lo muy... decía desde los gobiernos, ¿no? Desde los bueno, estados. pero lo que pasa es Por que justo supuesto. esos gobiernos están colonizados por quienes juegan para el otro equipo. Pero, mira, yo creo que la agenda esencialmente lo que tiene que poner en marca es que tenemos un mundo desigual. Tenemos un mundo que aún sigue teniendo pibes que mueren desnutridos y gente que tiene más dinero del que jamás va a poder gastar en su vida. Y que tenés que empezar a pensar políticas a nivel regional que empiecen a paliar esas desigualdades. Para poder paliar esas desigualdades no solo lo haces con medidas económicas, no solo los haces con medidas de asistencia sanitaria, también los haces con los recursos que dan acceso a mejor calidad de vida. Uno de ellos es la formación en cuanto a educación. En eso los medios de comunicación y las estrategias y las tecnologías de comunicación juegan un rol ascendente, trascendente, perdón, porque no todos podemos ir a Harvard, pero sí todos podemos, a través de un buen sistema de comunicación, tener una educación similar a la que tendríamos en Harvard y tener los mejores ingenieros. Estoy poniendo como paradigma, no creo que sea necesariamente la mejor universidad, pero digo, lo que tenemos que buscar son que las tecnologías estén a favor de la igualdad de oportunidades real, no de la igualdad de oportunidades por clase. Y los medios de comunicación, me parece que en esa agenda, eh, como mucho, lo que podemos hacer es generar medios de comunicación que den respuesta. Muchísimas gracias, Graciana. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.